Buenas noches a los compañeros de la mesa, señoras y señores. Yo les voy a hablar sobre el tema de infraestructura. Sin embargo, el tema de infraestructura no puede verse por sí solo como algo independiente y hacer propuestas y decir que es esto o es lo otro. El tema de la infraestructura hay que verlo dentro de un contexto muy general y muy amplio, con diferentes aristas, y la idea o lo que pretendo es tratar de poner sobre la mesa esas aristas para que cuando hablemos de infraestructura lo veamos inmerso dentro de todo ese contexto que hay que analizar a la hora de hablar de infraestructura hídrica o hablar de infraestructura en términos generales. En la agenda del agua de Costa Rica del 2013, que mencionó hace un rato José Joaquín, se analizaron en un proceso de consulta que se dio en todo el país las fortalezas que tenía el país para realizar un adecuado uso del agua. Y no es de extrañarse que aparecieron aspectos de legislación, de educación, capital hídrico, que por cierto Costa Rica tiene un capital hídrico muy elevado, alrededor de 25,000 metros cúbicos per cápita por año, que es muy elevado, y otros aspectos relacionados, pero también hay que notar que en el tema de tecnología e infraestructura casi que entraba dentro de lo que eran otros componentes o otras fortalezas, es decir, un porcentaje sumamente bajo dentro de lo que eran las fortalezas que posee el país para atender el tema del uso del agua. De igual forma, en el mismo análisis o en la misma propuesta que se manejó, el tema de las áreas principales que deberían atenderse en términos de políticas públicas para la gestión integral del agua, el tema de la infraestructura tuvo un porcentaje de un 9%, es decir, es uno de los temas relevantes, el tema de la inversión para infraestructura en términos de almacenamiento y también el tema de tratamiento de aguas servidas. Pero podemos ver perfectamente que es uno de los temas importantes que debe manejarse en el país para poder atender el tema del déficit hídrico y consecuentemente hacer sostenible todo lo que se refiere al uso del agua. Algunas consideraciones generales para ubicarnos dentro del contexto. La población de Costa Rica más o menos para el año 2050 se va a duplicar y probablemente el área para producir va a seguir siendo la misma, pero tenemos que incrementar las posibilidades de suministro de agua potable y la producción de alimentos. Probablemente todos vamos a querer comer 3 veces al día y algunos hasta más. ¿Y eso qué significa? Que en la misma área tenemos que atender el doble de la población al 2050. La producción agropecuaria consume a nivel mundial alrededor del 70% del agua que se utiliza. En Costa Rica andamos alrededor del 60% porque no es un tema que se haya desarrollado, principalmente en el tema de la infraestructura o en el tema del manejo del agua para producción agropecuaria. Pero somos altísimos consumidores comparados, por ejemplo, con el tema del consumo de agua potable. Adicionalmente a eso, y un poco relacionado, tenemos que en Costa Rica el 80% y un poco más de la producción agropecuaria se hace con el agua de lluvia, es decir, es agricultura de secano. Y eso limita la producción, limita el acceso a mercados y genera un gran riesgo general por todo lo que es el cambio climático y todos los efectos que tiene la disminución de agua disponible. El crecimiento urbano, ¿qué es lo que tenemos? El crecimiento urbano es cada vez mayor, el incremento de la población hace que las áreas de producción cada vez sean menores, la reducción de la oferta de agua por contaminación, el cambio climático, el incremento de la frecuencia de sequías, y ya más bien vamos hacia un cambio sostenido en el tiempo de una disminución de agua, de la cantidad de agua que tenemos, no solo en cantidad, sino también en términos de distribución en el tiempo. Y la competencia por el uso del agua, agua potable, generación eléctrica, uso industrial, agua para riego, este es un tema que poco se ha puesto sobre la mesa y es uno de los que el país tiene que enfrentar en los próximos años y sobre los que vamos a hablar un poquito ahora dentro de un rato. Vamos a hablar un poquito más sobre el tema de cambio climático y de la competencia del uso del agua.
El cambio climático no es una expectativa, es una realidad que ya vivimos, la variabilidad climática nos está afectando, la intensificación de los efectos del fenómeno del Niño, la sequía en Guanacaste, pero hay que hablar sobre lo que es la gran área metropolitana, los efectos que está teniendo la sequía en zonas muy altamente productivas, como por ejemplo la zona norte y este de Cartago, que es una de las zonas más secas y donde el cambio climático está produciendo efectos significativos en el tema del régimen normal de producción. El tema de la distribución espacial y temporal del agua, tenemos una región Caribe donde estamos teniendo un 40, un 50% de más agua sobre la media normal y una región Pacífico donde tenemos un 40, un 60% de déficit. Y no solo eso, sino que además de eso tenemos una región Pacífico donde en el tiempo tenemos una época lluviosa concentrada y una época de verano que se prolonga cada vez más. Guanacaste naturalmente tiene 6 meses de sequía, siempre la ha tenido, ese es su régimen natural, y con eso se ha convivido, pero eso ha limitado el desarrollo realmente de la provincia, por decirles algo. Y por supuesto la sequía y la variación en el régimen de precipitación afecta todo lo que tiene que ver con el tema de la producción agropecuaria en términos generales. Afecta la seguridad alimentaria, pero también genera desempleo, problemas de desnutrición, salud, y estos son efectos que tenemos que ir analizando y que podemos ver ya en Guanacaste con el tema de la sequía prolongada. Incremento de costos de producción, insumos, electricidad, combustibles, incrementa el gasto público en atención de eventos extremos, sequías, inundaciones. Por ejemplo, la sequía de Guanacaste que está siendo sostenida ya va más allá de los 17.000 millones de colones y sigue subiendo. ¿Por qué? Porque estamos terminando el periodo lluvioso que ha sido deficitario y nos enfrentamos a 6 meses de lo que es el verano normal de Guanacaste, esperando que para el mes de abril o mayo del próximo año empiece un periodo de lluvias normalizado y que pudiéramos tener una media dentro de lo que es, digamos, normal en Guanacaste. Pero lo mismo se pensaba hace un año y no fue así. Algunas acciones estratégicas que tienen que llevar a todo el tema de adaptación al cambio climático y que tenemos que considerar, no solo dentro del concepto de infraestructura, tenemos que hablar, como les decía, de infraestructura, tenemos que hablar de otras cosas que tienen que darse alrededor de esto. La nueva ley de recurso hídrico, que ya en este seminario se habló, el balance hídrico que nos permita a nosotros tener un conocimiento sobre la distribución que tenemos del agua para poder hacer una gestión integrada del recurso hídrico a nivel de cuenta. Este es un elemento esencial dentro de lo que nosotros manejamos en el contexto del recurso hídrico. Uso racional y eficiente del agua potable, del agua para riego, sistemas de bajo volumen, ambiente controlado. No es construir infraestructura y decir que tenemos agua, es que hay que utilizarla porque es un bien, es un recurso que siempre va a seguir siendo limitado. Y ahora vamos a ver unos ejemplos de lo que tenemos en Guanacaste. Infraestructura para captación, conducción, almacenamiento de agua para aprovechar el agua de la época lluviosa a la época seca. Este país ha invertido muy poco en almacenamiento. José ponía ahora el ejemplo de Israel. Bueno, yo les pongo el ejemplo de España. 700 milímetros de promedio anual, pero no sufren tanto déficit salvo en los eventos extremos. ¿Por qué? Porque todo el agua que cae la almacenan. Nosotros no tenemos almacenamiento, el único almacenamiento que manejamos es el de Arenal y que tiene una condición muy limitada. Pero en el resto del país no tenemos almacenamientos. Y vemos algunos esfuerzos de la IA, por ejemplo, de traer agua de Orosi para reforzar al área metropolitana. Y ahora estamos viendo unos esfuerzos de la IA en tomar agua de un pequeño embalse que tiene Arenal para poder suplir algunas necesidades. Pero después de ahí, el país tiene que almacenar agua de la época lluviosa a la época seca. Como decía José Joaquín, 1.500, 1.700 milímetros no es para un país que tenga tanto déficit hídrico en ciertas épocas del año. Pero esto nos enfrenta a otra situación y es el tema de la competencia por el uso del agua. Sabemos y tenemos claridad
que cuando se refiere a agua potable no entramos en ningún tipo de discusión. El agua potable hay que destinarla para eso. Pero ¿qué pasa? Agua para riego, que es uso consultivo, es decir, se consume el agua. Agua para generación eléctrica, no es uso consultivo, pero vieran qué interesante, cogen el agua en la parte alta, la ponen en la parte baja y toda el área intermedia normalmente es donde están las grandes áreas de producción y no la podemos utilizar. Entonces, aunque no es un uso consultivo, esa utilización y esa caída del agua de un punto de captación a un punto de generación nos deja grandes áreas con muchas probabilidades de no poderse utilizar. Entonces, el tema de la competencia por el uso del agua, el país lo tiene que poner sobre la mesa en los próximos años para empezar a trabajarlo. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre esto que nosotros estamos empezando a plantear y que definitivamente tenemos que buscarle una solución. Ahora, necesidad de infraestructura, claro. Mejora y ampliación de sistemas de captación y conducción de agua, por supuesto que los necesitamos, captar todas las aguas subterráneas, superficiales y poderlas conducir con fines de uso de agua potable humano, seguridad alimentaria. El tema de la captación y almacenamiento a través de represas que nos permitan almacenar agua de invierno a verano. Este es un tema que, como les decía, el país no ha trabajado, no ha invertido y tenemos un gran potencial que tenemos que aprovechar, pero el país debe invertir en eso. Y hay algunos otro tema que es el de la generalización de sistemas de captación. Se habla a nivel menor, hablamos de cosecha de agua de lluvia. Si los colegios, industrias, algunas casas hicieran un poco lo que se está manejando, por ejemplo, en el tema de generación eléctrica, de poner paneles solares para producir su energía en su casa. Si además de eso pusiéramos tanques y utilizáramos cierta cantidad de agua, hiciéramos esa cosecha de agua de lluvia y la pudiéramos utilizar para algunos usos de la casa que no necesariamente son de agua potable, podríamos bajar los consumos y almacenar agua de lluvia en grandes cantidades, solo que al hacerlo en forma individual es una captación distribuida que podríamos nosotros utilizar y podríamos bajar los consumos para la época crítica, por lo menos en algunas épocas. El tema de la desalinización son temas que hay que manejar, ya hay proyectos aprobados por la CETENA, hay 20 y tantos proyectos ya en trámite para efectos de desalinización y algunas otras tecnologías que tienen que ir saliendo y que definitivamente nosotros tenemos que aprovechar y desarrollar. Algunos casos, para que vean que tenemos que buscar un uso integral, que tenemos que hacer un uso no competitivo por el agua, sino más bien distribuido entre las diferentes competencias que cada institución tiene. El caso de Ardesa, Arenal es el caso del embalse Arenal. El ICE genera en Arenal, en Dengo, Sandillal, y después de las 3 generaciones el SENARA utiliza el agua en el distrito de riego Arenal Tempisque. Y ahora estamos trabajando en el concepto del PIAC, que es agua para Guanacaste, un proyecto que se llama Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y comunidades costeras, en el que pretendemos llevar 20 metros cúbicos que vienen de Arenal, que dicho sea de paso, el SENARA utiliza en este momento alrededor de 500, 600 millones de metros cúbicos por año de los 1.200, 1.300 que genera el ICE. Es decir, hay un tanto de 500, 600 millones de metros cúbicos por año que el país no utiliza por falta de infraestructura. Este proyecto pretende captar 20 metros cúbicos por segundo y llevarlo a la margen derecha para uso de riego agropecuario, áreas de uso turístico, agua potable. ¿Qué nos permite esto? Regar alrededor de unas 20.000 hectáreas en la margen derecha del río Tempisque. Y aquí faltó algo. Aquí faltaron cosas. Bueno, se supone que aquí hay un mapa de Guanacaste en el fondo de esto. Y pues la idea es que el agua que viene de Arenal, que llega más o menos a este punto, la idea es captarla, almacenarla en una represa que es en el embalse Piedras, que llamamos el embalse Piedras, que es cerca de Bagaces, que se está diseñando, construir una red de distribución hasta la margen derecha del río Tempisque, que más o menos viene por aquí,
y poder habilitar con riego zona turística, una zona intermedia de comunidades de bajo índice de desarrollo y propiamente dicho lo que es la margen derecha del río Tempisque, desde la población de comunidad hasta cerca de Nicoya. ¿Cuál es el tema aquí? Que nosotros de aquí podemos traer solo 20 metros cúbicos, que eso nos serviría para regar unas 20.000 hectáreas. Sin embargo, todas las áreas potenciales regables en este sector andan alrededor de 40.000 hectáreas. Como les digo, hay agua, pero no agua para todos los usos y para todo lo que se quiera. Y de esto también tenemos que reservar agua para uso potable, con una proyección de futuro, y conservar las aguas subterráneas con el mismo fin. Bueno, lástima, pero lo que quería era mostrarle aquí que adicionalmente a este proyecto, que es tomar aguas de Arenal, estamos trabajando otros proyectos, que otro embalse, que sería el embalse Las Loras, que estaría ubicado cerca de Bagaces, que nos permitiría llevar agua al sector de Liberia. Y adicionalmente estamos trabajando en la identificación en toda la península de Guanacaste de potenciales sitios de almacenamiento, que pudiéramos replicar presas como esta para uso potable y para uso de riego en toda la península, para almacenar agua de invierno para verano. Eso daría una ventaja muy significativa en todo lo que es el tema de la distribución del agua a nivel de toda la región del Pacífico Norte. Pero eso, en este caso que vimos ahora, vemos cómo hay generación eléctrica. El Senara riega en este momento 28.000 hectáreas y está creciendo para regar el próximo año ya alrededor de 35.000 en total, y nos permitiría este crecimiento hacia Guanacaste. El tema de las presas. Todavía existe el tema de aguas subterráneas que hay que analizar para ver si se puede explotar. Pero tenemos otro caso, el caso de la zona norte y este de Cartago. Y aquí el tema es diferente en términos de infraestructura. Resulta que hemos desarrollado algunos proyectos de riego, pero ¿qué pasa? Los agricultores que tienen riego producen todo el año. Una hectárea genera alrededor de 4 a 5 empleos adicionales, pero no todos tienen riego, más bien es una minoría. Pero tenemos un problema, que todo el agua que necesitamos para poder abastecer esa zona está entre el río Turrialba y el río Virriz. Y del río Turrialba al río Virriz, todo el agua está concesionada a la JASEC para generación eléctrica. Entonces, no tenemos posibilidades ya de crecimiento con agua porque no hay agua en la zona. Salvo que entremos a ese cambio de uso y alrededor de unos 200 litros, 300 litros por segundo de los que tiene concesionado la JASEC pudieran pasar para uso agrícola. Con 250 litros por segundo nosotros podemos habilitar alrededor de 600 hectáreas con riego. 600 hectáreas que podrían beneficiar 600 agricultores con una hectárea cada uno. Con una generación de 4 a 5 empleos por hectárea estamos hablando de un beneficio directo de 2.500 a 3.000 familias que podrían beneficiarse con 250 litros. Pero aquí el tema es cuánto producirían 250 litros en esas condiciones y cuánto producen 250 litros en electricidad, que es para lo que se está usando ahora. Y esa discusión para definir esa competencia por el uso del agua para acá o para allá, el país no tiene instrumentos jurídicos para poderla establecer. Y es un tema que tenemos que trabajar y es un tema que hay que poner sobre la mesa a partir de este momento. Porque en la misma condición está Zarcero. Nosotros tenemos 15 años de no construir un proyecto en Zarcero porque la poquita agua que hay está concesionada para generación eléctrica. Algo parecido nos está pasando en algunos sectores de San Carlos, alrededor de Chachagua, que son temas que se nos vienen encima en términos de competencia por el uso del agua. Entonces, aquí no podemos hablar de embalses porque resulta que por las condiciones topográficas no hay posibilidad de embalses, no hay aguas subterráneas, hay inestabilidad de taludes. Entonces aquí el tema es la captación directa de las aguas superficiales que tengamos. Pero tenemos ese problema de la competencia o del uso que tenemos en este momento del agua que tenemos que entrar a discutirlo en algún momento. Y para terminar, de enmarcar el tema de la infraestructura, que como les decía hay que verlo dentro de un contexto muy amplio.
infraestructura para manejo de agua con eficiencia, para manejo de agua técnicamente bien desarrollado, bajo una administración lo más apropiada y con los cánones lo suficientemente razonables para que se puedan sostener las obras de infraestructura y los sistemas funcionando, en un marco de gestión integrada de recurso hídrico y ojalá a nivel de cuenca. Pero además de eso, de todo lo que hemos hablado, ¿qué tenemos? Resulta que el artículo 50 de la Constitución Política, entre otras cosas, dice, toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y de eso es lo que sale en los periódicos y de eso habla la prensa y todo, y qué dicha que así es. Pero resulta que el artículo 50 tiene otra parte que dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. ¿Y dónde nos pone esto? Esto nos pone en la disyuntiva: desarrollo o conservación. Y ese estira y encoge de hasta dónde, para acá o para allá, el tema de desarrollo y el tema de conservación se pueden manejar para que todo el tema de infraestructura, principalmente cuando hablamos de infraestructura relacionado con el tema hídrico, no se vea siempre como algo negativo y siempre haya una oposición sobre el tema de desarrollo de infraestructura. Entonces, este estira y encoge que nos establece el artículo 50 de la Constitución en términos de conservación y desarrollo es un tema que tenemos que manejar cuando hablamos y planteamos temas de infraestructura sostenible en temas de infraestructura para el manejo del agua. Muchas gracias.